Cuenca, dar la bienvenida a la segunda jornada del cuarto encuentro que ponemos titulado Patrimonio y Desarrollo frente a las transformaciones. Vamos a dar inicio a la segunda jornada a cargo de la ponencia magistral de la doctora Gabriela Lee, la cual cuenta con un doctorado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en conservación y patrimonio y en instalación del patrimonio arquitectónico y urbano por la Universidad de Lovaina, Bélgica, y cuenta con una experiencia en la gestión del espacio de arquitectura en la Ciudad de México y en Museo de la Ciudad de México. Es coordinadora de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano y académica del Departamento de Arquitectura Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, conferencista, comunicadora y autora de diversas publicaciones sobre patrimonio e identidad urbana. Tengo la bienvenida a la secretaria. Muy buenos días, agradezco la invitación para estar aquí con ustedes esta mañana. El tema de mi trabajo en los últimos años ha sido en torno al concepto de patrimonio urbano. Cómo este se enmarca en la noción más amplia, como ha evolucionado la idea de patrimonio cultural hasta las últimas recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico. Entonces, en esta presentación, el día de hoy, les voy a mostrar algunos antecedentes del estudio que he estado realizando y una propuesta de metodología para tratar de plasmar en una misma base cartográfica los distintos elementos o las distintas dimensiones y aspectos del patrimonio urbano y uso para ello un caso de estudio de 3 pueblos que antiguamente se encontraban fuera o alrededor de la Ciudad de México y que hoy forman parte de la mancha urbana, de la extensión de la ciudad. Y esto me permite al final ampliar, digamos, las definiciones de patrimonio urbano como se aplican en México. Las imágenes que van a ir acompañando los primeros textos son fotografías de estos 3 pueblos urbanos. Esta es la primera, que es una fotografía de 1936, y van a ver cómo ha ido evolucionando el entorno de estos lugares. El tema de patrimonio lo abordo en esta relación integral en la que se tiene que hablar del patrimonio en relación con el desarrollo sustentable y en relación con los criterios para la planeación urbana. Puntos que ya han tocado otros colegas en las ponencias del día de ayer, entonces no me detengo mucho sobre esto. Las dimensiones del patrimonio abarcan desde una dimensión geográfica y material, a la cual se tienen que sumar los significados culturales, es decir, aquello que nos permite construir la identidad local, la identidad regional e incluso nacional, y que sirve de soporte a la memoria. Es un concepto de patrimonio que se ve afectado por la temporalidad, es decir, que es un concepto dinámico, no estático, que va variando con el tiempo y con las narrativas que creamos sobre él. Y también creo que es importante mencionar que el patrimonio es al mismo tiempo un acervo de conocimientos, como se dijo también ayer, es un producto cultural y es también un recurso político. En su conservación interviene una multitud de autores y tiene que abordar desde un punto de vista multidisciplinar, y creo que lo más importante de esto, por ahí encontré una frase que habla, es más útil pensar el patrimonio como un proceso, no como un conjunto de objetos. Es decir, la conservación patrimonial se orienta o se debe orientar a la reinterpretación del pasado en el presente para permitirnos construir un futuro.
Algunos autores incluso hablan de que cada vez se va a volver menos importante este soporte material y cobra mayor importancia la cantidad de significados que se le adscriben a un determinado objeto. Bueno, y esta referencia a esta cita de William Logan habla precisamente de lo que les comentaba hace un momento, que el pasado se va mediando a través de estos procesos que son políticos, y él habla de la conservación no como un asunto técnico o de gestión, sino como una práctica cultural, una forma de hacer política. Me di a la tarea de revisar un poco las escalas del patrimonio y cuáles son las instituciones que lo protegen en México. Y de este breve repaso resalta que hay ciertas categorías que son mucho más vulnerables, entre ellas la del patrimonio urbano, y es una de las razones por las que me aboqué a estudiarlo. No voy a entrar mucho en detalle porque yo creo que es un sistema pues, bastante parecido en el Ecuador, ¿no? O en otros países, donde el patrimonio cultural, el patrimonio edificado y en muchos casos el patrimonio intangible creo que tienen una serie de normas y de respaldos jurídicos que aseguran su conservación más que el del patrimonio urbano. En el caso de México hay dos niveles, digamos, de protección: el nivel federal, con las zonas de monumentos históricos declaradas en todo el país, y después una serie de declaratorias locales, ¿no? Ya sea estatales o municipales. Me parece que las dos categorías que quedan también como muy vulnerables o poco atendidas son la del paisaje, la de los paisajes culturales y la del paisaje urbano histórico. Me detengo un momento en esta. Este concepto del paisaje urbano histórico he podido ver que en México se ha difundido bastante en medios académicos, en medios profesionales incluso, pero todavía no hay un marco normativo que lo proteja o lo incluya en las políticas de planeación urbana y que lo integre a otras políticas de protección del patrimonio cultural en general. Existe nada más un proyecto de iniciativa de ley que salió en el año 2015 y que está ahí congelada, detenida en el Senado de la República, que es la Ley de Protección del Paisaje Histórico y Cultural en México. Entonces, el manifiesto repite un poco. Para el patrimonio urbano, que es el que yo estoy estudiando, he visto que no existen criterios homogéneos para su catalogación, hay una falta de claridad en el registro de las zonas y se duplican funciones de las instancias que están a cargo de su protección. Y el problema mayor, creo yo, son los conflictos y la incompatibilidad entre los objetivos de programas y proyectos de desarrollo urbano y los planes para la conservación de las áreas de valor patrimonial, ¿no? Entonces, el patrimonio urbano sería la suma de estas dos cosas: el entorno físico, que es la dimensión tangible, y el significado que tienen para sus habitantes, que es la dimensión cultural o la dimensión intangible. Paso un poco sobre esto y hablé de la normatividad. En México, la normatividad para proteger el patrimonio urbano es básicamente reactiva, digo yo, y no proactiva. Es decir, por todas partes se encuentra uno con estas barreras de qué es lo que no se puede hacer en estas zonas, pero no hay realmente muchos criterios para decir cómo se puede utilizar el potencial o valorizar estas áreas de conservación patrimonial. Estas imágenes muestran vistas del territorio donde se encontraban estos pueblos que les voy a mostrar ahora, que tomé como caso de estudio, en un paisaje que todavía en el siglo XIX pues privaba, digamos, los elementos naturales, las lagunas, las montañas, los volcanes que se ven al fondo. Este era el paisaje, y la Ciudad de México estaba en este pequeña mancha un poco más oscura, ¿no? En época de lluvias, en época de estiaje, cambiaba el paisaje, cambiaban los lagos, los cursos de los ríos, etc. Y las dos recomendaciones que me han resultado útiles como referencia
pues son la de la UNESCO de Paisaje Urbano Histórico y la del ICOMOS, la Declaración de París sobre Patrimonio y Desarrollo, ¿no? Que pues, hablan de esta necesidad urgente de integrar el patrimonio en los instrumentos para la planeación urbana y también en estrategias para lograr un desarrollo urbano sustentable. Esta es la misma vista del pueblo que les enseñé en la primera foto, donde pueden ustedes ver que bueno, pues se ha urbanizado realmente, la urbanización sube por las laderas de los cerros, ha cambiado por completo el paisaje. Bien, el patrimonio que tenemos en la Ciudad de México está a cargo de 4 instancias que ven ustedes aquí. La primera es la de la UNESCO, las zonas que son Patrimonio de la Humanidad, que son 3. El Centro Histórico, Xochimilco y Ciudad Universitaria. Hay 6 declaratorias de zonas de monumentos históricos, esto depende del gobierno federal, son las que están marcadas en negro, con una línea negra en este plano. Este es el perfil de las 16 delegaciones que conforman el territorio de la Ciudad de México. Luego hay unas declaratorias del gobierno de la ciudad que hablan de patrimonio cultural urbano, es un decreto que salió en el año 2000, que no tiene el reglamento que permite llevarlo a la práctica, y lo que mejor funciona, digamos, en términos de qué se puede o no hacer en estas zonas, son las áreas de conservación patrimonial que están definidas en los programas de desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. En el 2010 totalizaban 162 áreas, que son todas las que ven ustedes en rojo en este plano. Ahora, parecería que esto es un universo pues, bastante homogéneo, en el que aplican las mismas normas, pero la realidad es que es un conjunto bastante heterogéneo de áreas patrimoniales. Si se revisan de acuerdo a su origen y a su tipo de urbanización, se puede ver que combinan sitios arqueológicos, que son los morados, es decir, sitios que jamás se volvieron a ocupar, que son unos cuantos en la Ciudad de México, los vemos por acá, y hay otros más pequeños en un área más central. La gran mayoría son asentamientos coloniales, muchos de ellos fundados sobre asentamientos prehispánicos que ya existían, y esto forma pues como la red de asentamientos en todo el Valle de México. La ciudad hasta el siglo XIX pues ocupaba este cuadrante rojo que era el centro, ¿no? Que lo llamamos centro histórico, y todas las demás manchitas pues conformaban esta red de pueblos. Algunos eran pueblos españoles rodeados de pueblos de indios y que ocupaban la antigua ribera de los lagos. Ya después las manchas azules representan las urbanizaciones del siglo XIX y del siglo XX en antiguas zonas lacustres y algunas áreas verdes. El análisis realizado sobre todas estas áreas de conservación patrimonial, distinguiendo las que están actualmente en suelo urbano o las que están en suelo de conservación, que todavía se llaman poblados rurales, se puede ver en esta diferenciación entre los rojos que están en suelo urbano, los anaranjados que están en suelo de conservación, que son poblados rurales, y por criterios que hablan o que tratan de representar aquí de una manera cualitativa sus características morfológicas, funcionales y el grado de conservación que tienen. Con esto me refiero a la cantidad de recursos, pero también al número de iniciativas ciudadanas y al grado de detalle con que se atienden desde los programas de planeación urbana. Entonces podemos ver que se repite un patrón, que siempre son las mismas localidades las que aparecen en un color más oscuro y las mismas las que están en un color más claro. Esto quiere decir que hay pues una jerarquización, una diferenciación en el tratamiento de este patrimonio, que nos habla de una organización espacial y socioeconómica en la manera como se valora. Son los 3 grandes grupos que propuse para analizar este conjunto de áreas patrimoniales. Son el centro histórico y los principales centros urbanos, pues que son las áreas que tienen la función de centralidad primaria en la ciudad, que tienen un mayor grado de unidad morfológica, un mayor nivel de protección y que son referencias para toda la ciudadanía, incluso yo diría que para todo el país.
Los centros urbanos secundarios son referencias urbanas que han perdido unidad morfológica y han perdido muchos de sus elementos patrimoniales. Casi siempre son zonas con grandes conjuntos catalogados y protegidos de monumentos, pero en entornos muy deteriorados. Y el tercer grupo son los antiguos pueblos del Valle de México, que están en la periferia, que están en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, y que tienen el menor grado de protección patrimonial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo escogí estudiar. Para ello seleccioné 3 poblados que están en la zona norte de la Ciudad de México, que comparten estas características, tienen un pasado rural reciente, están rodeados de una urbanización muy desordenada y rodeados de colonias populares. Pero hay un fuerte arraigo de la población por su territorio en una zona ambientalmente muy deteriorada. Entonces son estos 3. Y rápidamente lo que les quiero mostrar es como los 2 grandes grupos de cartografía que se elaboraron para su estudio. El primero para analizar su historia urbana y su morfología. Los 3 poblados dependían históricamente de la Villa de Guadalupe, que es el centro de peregrinación más grande de México. Es decir, que estaban conectados administrativamente, dependían de la Villa de Guadalupe, que ven ustedes aquí en las imágenes. Y se pretendió estudiar cómo fue la transformación del paisaje y el entorno natural, y a la par cómo fue creciendo la ciudad. Estas imágenes les muestran la ubicación de los 3 poblados en 1519, cuando todo esto era helado, ¿no? Y se encontraban pues cercanos a la ribera, y aquí se construyó después el acueducto de Guadalupe, que se ve en algunas de estas imágenes. Básicamente, como los lagos se fueron desecando, pues la ciudad creció sobre el antiguo terreno lacustre. En fines del 19 vemos nuevamente los 3 pueblos al pie de esta sierra, de esta cadena montañosa, y el lago de Texcoco ya al oriente de la Ciudad de México. Es decir, que todo esto se empezó a organizar de una manera muy rápida. Esta es la situación actual dentro de la mancha urbana. La Ciudad de México se extiende en todos los municipios conurbados, que prácticamente más que duplican su área el área administrativa de la ciudad propiamente dicha. Estos son los 3 poblados, ¿no? 1936, 45, las fotos aéreas actuales. Entonces vemos que quedan elementos patrimoniales muy bien conservados, sobre todo las iglesias y el acueducto antiguo, ¿no? Entonces la idea era ver si este patrimonio que está oficialmente catalogado realmente sigue resultando importante para la población que allá vive. Entonces la primera serie de planos son históricos, son los que recaban o señalan dónde están estas áreas de conservación patrimonial, y también se estudió el entorno urbano, es decir, la estructura e imagen urbana de este territorio y los datos socioeconómicos. Es un territorio de difícil acceso, hay muy pocas vialidades que suben hacia la Sierra de Guadalupe, es decir, hacia esta zona montañosa. Entonces esto hace que haya una mala conectividad, que hay muchas barreras físicas para la movilidad de las personas. Otras barreras son los grandes equipamientos. En este reclusorio norte están instalaciones educativas muy importantes como el Instituto Politécnico Nacional, grandes centros deportivos, y todo esto va fraccionando el territorio en pequeñas colonias que difícilmente pueden conectarse entre sí. Y todo el estudio de los datos estadísticos de la zona muestran que es un lugar donde hay niveles socioeconómicos medio bajo, muy bajo, y presencia de muchos grupos de población migrante de otros estados de la República. Entonces esto permitió generar una serie de mapas o de planos que hablan de esta evolución histórica, de la ubicación de los elementos patrimoniales, de la estructura urbana del territorio. Cada uno de estos cuadros representa uno de los pueblos, ¿no? Digamos que el núcleo antiguo de los pueblos está en el caso de Chapultepec, en el de Ticomán y en el de San Isabel Toro. Y esta línea que ven aquí es el antiguo acueducto del siglo XVIII, que todavía existe. Esta
Estos otros planos hablan de la imagen urbana, cómo están divididas las colonias, dónde están ubicadas las capillas y las parroquias, que son realmente el corazón de cada uno de estos barrios. Y en esta otra habla de las barreras y los hitos, los modos, es decir, todos los términos que usan para explicar la percepción del entorno y la ubicación de los grandes equipamientos. Entonces pueden ustedes ver aquí estas grandes barreras de los muros de contención. Aquí hay unos muros de concreto para que la gente no siga construyendo sus casas subiendo por la ladera de la montaña. O sea, son realmente barreras físicas que ya no permiten el acceso directo a las áreas naturales protegidas de la sierra. Cada uno de estos bloques representa pues, estos grandes equipamientos escolares o penitenciarios o de áreas verdes, etc. Para referencia, la Villa de Guadalupe está acá abajo, al sur de todo este territorio estudiado. Entonces, un poco la conclusión de esta sección de morfología, el estudio de morfología, habla de un entorno con una urbanización muy desordenada. Es de difícil lectura el territorio y los elementos que lo componen. El paisaje está sumamente deteriorado, el entorno natural, y se va perdiendo el uso del paisaje como una referencia de identidad para las personas. En cambio, el patrimonio catalogado, digamos, está muy bien conservado, son las iglesias con sus cementerios y pequeños atrios, pero hay un gran deterioro del entorno de estos elementos patrimoniales. La imagen urbana es de fragmentación, de una imagen heterogénea, confusa, hay poco espacio público y está muy deteriorado, pocas vialidades, equipamiento insuficiente, pocas áreas verdes. Es decir, que aquí están pues, colonias populares de densidad media y baja y estratos socioeconómicos de medio a muy bajo. En contraste, la cartografía cultural, pues lo que yo intentaba buscar con esto era analizar la percepción espacial y la percepción cultural de las personas de estos pueblos, para ver, y esta era la pregunta, digamos, en qué medida el patrimonio que está catalogado, en particular en las áreas que son patrimonio urbano, resultan importantes, resultan significativas para los habitantes. Entonces, esto lo realicé mediante una serie de encuestas y de entrevistas que ahora les detallo. Pero la respuesta fue que sí, que el patrimonio urbano y arquitectónico catalogado sigue siendo muy importante para la identidad de estas personas y de estas comunidades, diría yo. Pero al mismo tiempo hay muchos otros componentes que cumplen una función similar y que son mencionados reiteradamente por las personas, tanto en las encuestas como en las entrevistas. Entonces, las encuestas fueron... se les pedía que elaboraran un dibujo, un mapa mental de su barrio y que respondieran una serie de preguntas que nos dimos a la tarea de cartografiar las respuestas, y después las entrevistas ya fueron con un grupo más selecto, digamos, de actores, yo diría clave en las comunidades, a quienes pude llegar a través de la recomendación de los párrocos que estaban en cada una de las parroquias de estos pueblos, personas que llevaban, pues si no toda la vida, muchos años, varias décadas, viviendo en estos poblados. Y en varias ocasiones se pudieron hacer también entrevistas colectivas, es decir, donde participaban a lo mejor el padre y el hijo, o a veces hasta 3 generaciones, ¿no? Se sentían un poco intimidados a lo mejor de dar una entrevista individual y juntaban a toda la familia alrededor de la mesa del comedor para platicar conmigo sobre su pueblo, sobre la historia, sobre lo que les resultaba importante de su entorno. Nunca llegué a preguntar por elementos patrimoniales, o sea, fueron conversaciones mucho más amplias. Pero a partir de las respuestas pude organizar categorías para todos los tipos de sitios o de prácticas espaciales y sociales que ellos mencionaron. Entonces, lo que vemos aquí es, por ejemplo, el resumen de las encuestas en uno de los pueblos, en Santa Isabel Tola, que muestran dónde están las referencias que ellos consideran importantes en el pueblo, lo que ellos representaron en sus mapas mentales,
dónde hay espacios de encuentro social, cuáles son los límites que ellos perciben de sus colonias, es decir, los límites territoriales que no necesariamente son los límites oficiales de las colonias que maneja el gobierno de la ciudad, que se manejan para temas administrativos. Entonces así se fue construyendo una idea espacial y territorial y al mismo tiempo social e identitaria de los pueblos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con estas dos dimensiones, la espacial que habla del territorio, del paisaje y de los hitos, y la sociocultural que habla de la historia local, de las tradiciones y del origen de los pobladores. En esta foto aérea de 1958 pues pueden ustedes apreciar que todo este territorio aún estaba siendo cultivado. O sea, es muy reciente la urbanización, es en las últimas cuatro décadas prácticamente. Aquí hay ejemplos de los mapas mentales que dibujaron, por ejemplo, habitantes de Cuautepec, que es el pueblo que está rodeado de la sierra. Podemos ver aquí que ellos señalan este elemento natural como algo importante para su identidad. Por ejemplo, esta línea que ven ustedes aquí representa la sierra que envuelve y rodea a todo el pueblo. De la misma manera está representada acá. Los puntitos de colores fueron cosas que yo añadí después, tratando de indicar si ellos estaban dibujando o representando los monumentos históricos que existen en la zona o no. Si estaban mencionando las referencias importantes que habían contestado en las encuestas y si había también aquí una representación de los puntos de encuentro social. Y pueden ver que no son muy numerosas estas indicaciones, ¿no? Algo que apareció, que me llamó mucho la atención, todas estas líneas azules representan el curso de los arroyos y los ríos, que muchos son de temporales, es decir, que no son permanentes, solo en la época de lluvias aparecen, que los menciona como algo importante en sus memorias, en sus vivencias, algo que caracterizaba el paisaje de la sierra. Sin embargo, todas estas líneas azules hoy ya prácticamente no existen, están todos entubados o se han convertido en drenajes. Sin embargo, hablan de ellos como algo muy importante, ¿no? Es el caso de otro de los pueblos de Ticomán, donde hay muchísimas barreras oriente-poniente entre el cerro, luego está la vía del tren, luego está el río, el acueducto, es decir, que es un territorio totalmente fragmentado y eso se refleja pues, en los dibujos que ellos hacen, donde está el cerro, la vía del tren, el acueducto. La vía del tren es otra de las avenidas importantes. Entonces, esto creo que todavía se puede analizar con mucho mayor detalle, pero fue como el primer acercamiento a lo que las personas pensaban de su entorno, ¿no? Que permitió ver esto, que todavía son muy importantes ahí los elementos patrimoniales. Hay una relación entre la estructura urbana y la cohesión social, es decir, a mayor fragmentación territorial, menor cohesión social y menor importancia o fuerza de los lazos comunitarios. Se debilitan entonces esas sociedades, esos grupos sociales. Muy importante el entorno natural en todos sus discursos, pocos sitios de encuentro social, y con aquí una lista de los tipos de sitios que ellos mencionaban en sus encuestas. Y el segundo instrumento, digamos, de trabajo de campo fueron las entrevistas. Fue un material muy copioso y al estudiarlo traté de proponer categorías del tipo de sitios que las personas mencionaban. Y con eso se propusieron estos 6 indicadores que son elementos importantes para la construcción de su propia identidad y a los cuales les reconocen un valor patrimonial en el sentido más amplio del término. Entonces aparecía la historia entendida como lo que han heredado y que vale la pena conservar, las referencias que son los sitios y las referencias visuales o físicas que les permiten orientarse dentro del pueblo, la naturaleza, todos los elementos naturales que ellos mencionan como valiosos. La identidad son los lugares que asocian a sus recuerdos y que al mismo tiempo los distinguen de otras poblaciones de la zona.
Las tradiciones, bueno, aquí lo que hice fue referirme a los espacios donde se celebran esas tradiciones, es decir, donde ocurre todo esas festividades que son patrimonio intangible, pero que se manifiestan en ciertos espacios. Y comunidad fueron los lugares donde se reúne la gente, donde realmente pueden construir comunidad. Y entonces regresé con todos los entrevistados para pedirles que pusieran en pequeños mapas donde para ellos estaba cada uno de estos elementos. Y se produjeron imágenes como estas. A partir de ya la sistematización de toda esta información, se pudieron generar los mapas de percepción, es decir, lo que ellos consideran patrimonio en la medida que son significativos y contribuyen a su construcción de identidad. Entonces aquí está plasmada la historia, las referencias, la naturaleza, que según el número de menciones es más oscuro el color, o sea, es el mismo sistema que los mapas anteriores que les mostré. Entonces, por ejemplo, en Santa Isabel Tola, pues todo el mundo mencionó el acueducto y el centro del pueblo, ¿no? Pero una cosa interesante es que mencionan lo que se llama el fondo legal del pueblo, es decir, lo que era el territorio, históricamente fue el territorio asignado para esta población, ¿no? Lo siguen reconociendo como una delimitación territorial importante. Y aquí están los otros tres, los lugares asociados a sus recuerdos. Algunos todavía existen y otros no. Los que puse en morado son cuerpos de agua que se formaban en época de lluvias, que ellos llamaban la laguna o el río, y siguen hablando de ellos como si existieran, ¿no? Es una etiqueta que les permite identificar un lugar, pero en realidad está todo urbanizado. Las tradiciones que implican los recorridos hasta puntos en la sierra, donde se hacen las procesiones, sobre todo de Semana Santa y de las fiestas patronales de cada pueblo, y los lugares donde se reúnen. Entonces ya la última parte, y esto me voy a ir muy rápido, que se me está terminando el tiempo, era analizar o contrastar los mapas de cada uno de los indicadores contra una selección de los mapas urbanos y históricos que presenté en la primera parte. De aquí sale que en el tema de la historia lo que están señalando como importante son los monumentos históricos, la delimitación antigua de los pueblos y la diferencia que hacen entre las tierras ejidales que eran de cultivo y las nuevas colonias que se han establecido en ellas, y los elementos naturales que los consideran como parte de la historia. Los sistemas de referencias es una cosa mucho más amplia. Otra vez aparecen monumentos históricos, grandes equipamientos, espacios públicos y elementos del paisaje, pero también lo que les permite movilizarse, ¿no? Las vialidades y los nodos de transporte. Yo no estoy diciendo que esto sea necesariamente una consideración patrimonial, pero digamos que forma parte de un sistema de referencias espaciales que en ese sentido son importantes o relevantes. En naturaleza mencionan las áreas de conservación ecológica, los cuerpos de agua, espacios públicos y la fauna y la flora, aunque estén así de deteriorados como los ven ustedes en la imagen. O sea, una cosa es cómo se encuentran y otra cosa es lo que significan. En términos de identidad, estos son los temas con los que se compararon. Y tradiciones pues son las plazas y calles y el origen y recorrido y destino de las procesiones religiosas. Entonces todo esto, de comunidad, pues son sobre todo las parroquias, los pocos espacios públicos que hay y un gran número de equipamientos, ¿no? Eso es donde, digamos, que pueden realizar todas estas actividades que implican construir comunidad. Entonces, a mí me pareció que es importante encontrar una manera de incluir los valores del entorno que son importantes para la población en una definición o en políticas o estrategias para la conservación del patrimonio urbano. Los valores que me parece que resaltan a partir de del análisis de estos indicadores, ¿no? De esta percepción espacial, cultural del entorno, son los valores históricos, simbólico y funcional para el caso de las referencias, ambiental e histórico para el caso de la naturaleza, identitario, ¿no? Lo que les permite construir identidad,
el valor cultural y el valor social. Entonces, por eso decía al principio esta frase de que el patrimonio no es estático, sino que es un concepto cambiante, de la misma manera que va cambiando la construcción identitaria, la relación con el territorio, con los elementos que adquieren significado como depositarios de la identidad colectiva. Ahora estoy trabajando un poco en un análisis más a detalle de cuáles son las instancias que protegen cada uno de estos elementos, porque los cuatro primeros, digamos, todos los que son monumentos, la delimitación de los pueblos, los elementos naturales e incluso los espacios públicos y algunos equipamientos, de alguna manera están supervisados o incluidos en la normatividad de una serie de instituciones públicas, ya sea del gobierno local o del gobierno federal. En cambio, hay otra serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, los equipamientos educativos, recreativos, culturales, todas las áreas verdes, los espacios abiertos y mucho de lo que conforma el sistema de referencias espaciales, pues se encuentra como muy disperso, ¿no? Entonces me parece que una vía es tratar de generar criterios para que se aborde de una manera integral. Les pongo un ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con vistas, con paisajes culturales, pues a lo mejor se podría incluir en las normas que protegen las áreas naturales protegidas, pero no está dicho con claridad. Entonces, pues son elementos que se siguen deteriorando o perdiendo. Es una lista de todos estos componentes del patrimonio urbano que yo conocía a partir de este trabajo de campo. De este trabajo de campo, ¿no? El componente histórico, territorial, que es el que incluye el núcleo de los antiguos pueblos y también los barrios y colonias recientes, los componentes ambientales, paisajísticos, culturales e incluso urbanos, es decir, los espacios que forman la estructura urbana que permiten la legibilidad del territorio. Entonces, bueno, creo que aquí hay muchos puntos de coincidencia con algunas de las ponencias que se presentaron ayer en el sentido de esta urgencia de integrar la conservación patrimonial realmente como un eje de la planeación urbana, que es lo que permitiría lograr pues, una ciudad mucho más sustentable, habitable, equitativa y diversa. Tiene que trabajar de manera paralela, de manera integral, la conservación del entorno natural, del paisaje urbano histórico y del paisaje cultural, pero esto implica pues, una visión integral de la planeación muy distinta de la que se da actualmente. Pues digo México porque es el caso que conozco, pero me da la impresión que en gran parte de América Latina sucede lo mismo, que cada sector o cada instancia de gobierno trabaja de manera bastante aislada, que entonces decisiones que se toman en materia, por ejemplo, de vialidad o de movilidad para grandes obras de ejes de transporte, pues poco consultan, digamos, con las instancias que están a cargo de las áreas naturales protegidas o de los paisajes o de las áreas patrimoniales, ¿no? Y entonces, pues un poco en nombre de progreso o de la modernidad o de proveer mejores servicios públicos, pues se dañan muchas veces irremediablemente aquellos elementos que realmente son valiosos para la población. Entonces, me parece muy importante pues, integrar esta parte subjetiva o perceptual de las comunidades. Entonces, bueno, pues se requiere ir construyendo esta visión compartida entre autoridades y sociedad sobre la importancia del patrimonio urbano, y aquí podríamos hasta reemplazarlo por paisaje histórico, ¿no? En términos de patrimonio urbano, para poder sumar voluntades y construir o aplicar algunas de las estrategias que ya nos mencionaba ayer, por ejemplo, es el título del trabajo con el que inicié todo esto, que fue el de la tesis de doctorado. Finalmente, mucho de esto ahora se está, bueno, estoy en un equipo
una cátedra de investigación que se llama Dinámicas Territoriales y Bienestar, y donde lo que estamos tratando de hacer es sumar a través del instrumento de las capas de información georreferenciada, no nada más la información como la que yo les mostré ahora, histórica, urbana y aquella que se recoge a partir de la percepción de las personas, sino agregarle también todas las capas de información económica, de niveles de ingreso, etc. O sea, es un equipo de investigación en el que estamos urbanistas, arquitectos, economistas y antropólogos, tratando de ver cómo a partir de la suma de todas estas capas de información podemos empezar a proponer criterios para lo que llaman policy briefs, ¿no? Para generar políticas públicas diferenciadas. Por ejemplo, el primero en el que estamos trabajando son criterios para diferenciar las normas de actuación en las áreas de conservación patrimonial de la Ciudad de México de acuerdo a su categoría, ¿no? En vez de que aplique la misma norma para las 162 áreas que les mostré, que ya vimos que son entre sí muy distintas. Bueno, eso es un ejemplo de lo que estamos ahora trabajando. Pues con esto terminaría. Muchas gracias. Agradecemos por su conferencia. De esta manera damos por inaugurada la temática 3, Paisaje Cultural de la Tecnología y la Modernidad. Doy paso al arquitecto Jaime Guerra, que será el moderador de la sesión. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente a este día de conferencias, reflexiones, debates, de riqueza realmente de todas las diferentes opiniones y los diferentes trabajos que se han desarrollado. Quiero dar la bienvenida a esta bonita Andes con la conferencia denominada La planificación territorial y la conservación del patrimonio. Muchas bienvenida. Esta ponencia se abre en función de ciertas inquietudes que surgieron en torno a la práctica del ejercicio profesional, quienes trabajan de alguna manera en lo que es gestión, planificación. En ciertos momentos nos vemos obligados a desarrollar programas, proyectos, y lo que buscamos es de que estos estudios se plasmen únicamente como una consultoría. Pero para asegurarnos de que estos estudios se puedan ejecutar, en el caso concreto del patrimonio, nosotros tenemos que enlazarnos a los diferentes instrumentos de planificación que tiene el país, que está configurado la planificación territorial y todo el andamiaje de lo que se denomina Plan Nacional de Desarrollo del país. Es en base a esa búsqueda de cómo enlazar, que en un momento determinado nos enfrentamos a hechos de que no es fácil encontrar ese enlace en el campo del patrimonio cultural. Esta ponencia es un poquito densa porque básicamente nos vamos a centrar en un análisis jurídico. Lamentablemente no tenemos muchas imágenes cuando se trata de leyes, así que vamos a hacer un poquito de esfuerzo más pura densidad. Básicamente comenzamos con dos preguntas. ¿Cómo se desarrolla la gestión y conservación del patrimonio cultural en el Ecuador? ¿Cómo se logra ejecutar esos planes, programas y proyectos a los cuales en un momento determinado son necesarios implantar? ¿Qué mecanismos de instrumentos son los más idóneos para su implementación? El día de ayer el arquitecto Eduardo Rojas hablaba de que es necesario insertar al patrimonio cultural dentro del desarrollo
social. El día de hoy nuevamente la arquitecta Lee habló, y básicamente es un tema que ya es recurrente desde más o menos hace unos 8 o 9 años. Los instrumentos internacionales de conservación de patrimonio hablan ya de eso, de que es necesario que la planificación tenga como uno de sus componentes a la conservación y al patrimonio, a la cultura. Para eso incluso hay documentos a nivel mundial que son acogidos, como la Agenda 21, que en el caso del Ecuador, la ciudad de Cuenca y la ciudad de Quito firmaron sus compromisos. Es así como en el Ecuador la planificación y el desarrollo de toda esta infraestructura está en base al Plan Nacional de Desarrollo. La formulación y la ejecución del presupuesto general del Estado se lo hace en base al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales y cantonales, parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias. Esto está establecido en el artículo 293 de la Constitución de la República. En otras palabras, lo que nos dicen es de que la planificación a nivel nacional tiene que estar dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo. Adicional, el artículo 241 y 275 de la Constitución establece que la planificación y el desarrollo se debe garantizar a través del ordenamiento territorial. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública. Y todos los instrumentos dentro del ámbito definido en este código, su observancia es obligatoria para el sector público e indicativo para los demás sectores. En otras palabras, cualquier plan, programa o proyecto que nosotros tengamos como meta que se vaya a ejecutar, tiene que estar necesariamente enganchado en alguno de los objetivos de las políticas, de las estrategias, de los lineamientos o metas del Plan Nacional de Desarrollo. Se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo, las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas del nivel nacional y la seguridad social. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios planes dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de cada nivel de gobierno. ¿Cómo funciona esta estructura de planificación a nivel nacional? Nosotros tenemos en este momento una especie de 3 niveles. Un macro nivel, que es el mayor, el paraguas, llamémoslo así, es el Plan Nacional de Desarrollo. Bajo el Plan Nacional de Desarrollo vienen las agendas zonales, que se generan agendas zonales en función de cada una de los territorios agrupados con características comunes, y bajo esto están los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Las agendas zonales, de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establecen que las políticas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo son rutas de carácter obligatorio a cumplir, y los gobiernos seccionales tienen que articularse a ellos a través de las agendas zonales. Es decir, las agendas zonales son un segundo nivel bajo el Plan Nacional de Desarrollo. En cambio, los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial establece que son la sujeción de los planes sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en el artículo 49 del mismo código. Establece los planes de desarrollo y ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de los planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. Dentro de los lineamientos y directrices de los mismos planes, o sea, cómo desarrollar, hacia dónde enfocarse el plan de desarrollo, establece que estos instrumentos deberán contener al menos los indicadores y las metas que les correspondan para contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. En otras palabras, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que cumplir las metas
los objetivos y las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya para entrar en el análisis, nosotros lo que necesitamos es evidenciar cómo aborda el Plan Nacional de Desarrollo a la cultura y en este caso específico a la planificación, a la conservación del patrimonio. El actual Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 fue aprobado hace 2 semanas y en este momento se desarrolla un análisis, o mejor dicho, el Plan Nacional de Desarrollo establece 3 ejes en los cuales actuar cada uno de los componentes del desarrollo del país. Cada uno de los ejes tiene objetivos y a su vez los objetivos establecen diferentes políticas. Las políticas a su vez establecen metas. De esa manera los planes de ordenamiento territorial lo que tienen que recoger son las políticas y las metas que establecen primero las agendas zonales que a su vez recogen el plan nacional. Pero como nosotros necesitamos establecer en dónde se inserta la política pública respecto a la conservación del patrimonio, por motivos de tiempo vamos a ir justamente señalando en dónde está y en dónde no está y no lo consideramos. Es en el eje 1, en donde el eje 1 denominado derechos para todos durante toda la vida, establece 3 objetivos. Es el objetivo 2 que es el más pegado a la cultura o al patrimonio cultural que nosotros estamos buscando, y este es el que más pegado está. Y lo que dice es afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades diversas. Este objetivo, como ustedes pueden ver, no evidencia muy claramente cuáles son, en este caso, los enlaces que puede dar en la conservación del patrimonio, y es por eso que vamos a analizar cuáles son las políticas públicas que desarrolla este objetivo. Este objetivo desarrolla 8 políticas públicas, pero apenas uno es el que podría vincularse con la cultura. Reitero, estamos hablando todavía de conservación del patrimonio porque no se vislumbra eso todavía, no se ve, no es de manera visible eso. En la política pública número 2.3 manifiesta promover el rescate, reconocimiento y protección de los saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. Esa es la única política pública que en este momento el país tiene en el Plan Nacional de Desarrollo vinculado con la cultura y con